Buenos días, Humash para el día lunes, Parashat Mishpatim. Ayer empezamos a hablar de las leyes civiles de la Torah, Mishpatim. Hablamos de los esclavos. Dimos un poquito de contexto y hoy sigue al principio la conversación acerca de los sirvientes. Dice, Vejia ke ish et avdo o et amato bashevet, umet tachat yado, nakom yinakem. Si un hombre hiere a su siervo o a su sierva con una vara y éste muere bajo su mano, entonces ciertamente será vengado. La Torah aquí está hablando de un caso de un sirviente que su amo lo maltrató. Y en este caso, uno hubiese pensado que ya hablamos de cualquier persona que matas, que en este caso, hay la pena de la muerte. Entonces, ¿cuál era la necesidad de decirlo de nuevo? Entonces, como aquí la Torah va a hacer una distinción entre el caso de un sirviente, de un esclavo, y de una persona, o sea, común y corriente. Hace una diferencia en el siguiente pasuk, como vamos a ver, si dura durante 24 horas, o sea, y no muere por el impacto de lo que hizo su siervo, entonces la ley va a ser diferente en el caso de un sirviente. Cosa que no esa comodín, o sea, ese cambio no aplica en el caso de una persona que no es su sirviente. Y tenemos una regla, una norma en la Torah que dice que cuando tienes un klal, una norma general, que dice que no puede matar y no puede matar a nadie, ¿no? Pero después la Torah viene y saca a alguna persona de este klal. De la generalidad. ¿Ok? De la generalidad. Y dice alguna ley que es un prat, que es un detalle acerca de este individuo. Entonces ya la generalidad no aplica a esta persona tampoco y tiene que volver a decir, como en este caso. Entonces, como la Torah en el siguiente pasuk va a sacar este eved, este sirviente, este esclavo, de la norma de una persona común y corriente, la Torah tuvo que volver a mencionar que si lo matas, también pagas igual. Entonces, no cae bajo, digamos, la generalidad que dijimos previamente. ¿Se entendió? Este es uno de los 13 principios con que la Torah es explicado y estudiado. Y eso es lo que dice en el siguiente. Dice, Ach im yom o yomayim yamod, lo yukam ki jaspohu. Pero si sobrevive un día o dos, no será vengado, ya que es propiedad suya. Eso es lo que dice Rashi, explica si por un día que el esclavo sobrevive, el amo es absuelto, no lo será con mayor razón si sobrevive durante 2 días. En realidad, el versículo se refiere a un día que sea como 2 días. ¿Y cuál es? Desde el momento específico de un día al mismo momento del siguiente día. Todo lo que la Torah está tratando de decir con esto es que quizás uno diría que si alguien le pegó cerca al final de un día, ¿no? Y una hora después ya pasó a ser el siguiente día, podría pensar que ya eso cuenta como un día. Entonces te está diciendo que un día se cuenta desde el momento que sucedió hasta el día siguiente a esa misma hora. El punto es que con esto la Torah sacó a este eved del klal, de la generalidad. Porque en el caso que uno pega a una persona que no es su sirviente, no importa si él sobrevive un día. Si al final él muere,
por tu culpa, entonces igual es considerado como si tú lo mataste. Pero la Torah dijo que siendo que es su sirviente, hay esa acepción. Ojo, no es que no tiene una pena y que no está diciendo que no hizo nada malo. Claro que hizo algo malo y claro que va a pagar por la ley de Dios. Pero en cuanto a cómo el Bedín, el tribunal actúa, hay una diferencia. Okay, esto es en cuanto al tema de los esclavos. Ahora dice, va a hablar del caso de que uno hirió a otra persona. No es matar, pero una herida. Y lo pone con un relato. Dice, V'chi yenatzu anashim v'nogfu isha hara v'yatz'u yiladea v'lo yihye ason. Si hombres pelean y lesionan a una mujer encinta, embarazada, y ella pierde a sus criaturas, velo son, pero sin que hubiera percance fatal, o sea, no murió nadie, o sea, nadie vivo murió. Entonces dice, Anosh ye'anesh kasher yashit alav bal ha'isha venatan biflilim. Ciertamente será penalizado cuando se le imponga el marido de la mujer y pagará conforme a los jueces. ¿Ok? En otras palabras, ¿cómo se funciona esto? El tribunal tiene que evaluar cuánto esta mujer hubiese recibido, o sea, como esclava o sirviente en el mercado de los esclavos cuando estaba embarazada, y cuánto sería vendido ahora que ya no está embarazada. Y la persona que hizo el daño tiene que pagar la diferencia. Así es que se evalúa. En esa época, obviamente, había un mercado, literalmente, poniéndole un valor a cuánto una persona vale. Estas ideas y estos conceptos, gracias a Dios, son muy lejos de nosotros y que eso es realmente lo que quiere Dios, ¿no? Que no haya estas cosas, pero en otras épocas sí existían. Pero ya que existían, entonces nosotros usamos esto como una forma de determinar cuánto tiene que pagar, o sea, el hombre. Porque hay un cambio de valor entre antes y después, y eso es lo que le tiene que pagar. Dice, Ve'im ason yihye venatata nefesh tachat nefesh. Pero si hubo percance fatal, entonces darás vida por vida. ¿Ok? En otras palabras, la persona que mató, ojo, que no fue su intención de matarla. De hecho, ni siquiera estaba peleando con esta mujer, estaba peleando con otro. Eso es lo que dijo la Torah, ¿no? Sin embargo, alguien murió. Entonces, debes pagar a los herederos lo que ella valía. O sea, en el mercado, otra vez usando este mercado de los sirvientes, lo tienen que pagar a los herederos. Ayin tachat ayin, shen tachat shen, yad tachat yad, regel tachat regel. Este es un versículo que es famoso. Ojo por ojo, diente. Sí, se escucha a la gente decir esto. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ojo, es muy importante aclarar que eso obviamente no significa literalmente que hay que sacar el ojo a alguien que sacó un ojo. Esto no es lo que la Torah está diciendo. Rashi dice, esto quiere decir que si una persona ciega el ojo de su compañero, deberá pagarle el valor de su ojo,
el cual es evaluado otra vez en términos cuánto ha disminuido el valor de la persona que perdió su ojo. O sea, comprar un sirviente, un esclavo que no tiene ojo, obviamente bajó de valor. Y esta misma ley se aplica con respecto a todos los casos mencionados en este versículo. Pero Rashi aclara muy bien, y no hay nadie que discuta con esto, de que, pero de ningún modo significa literalmente la toma de un órgano por otro. ¿Okay? Como nuestros maestros lo interpretaron en el capítulo de Hajovel, esto es en el tratado Sanhedrin. Kviá tajat kviá, quemadura por quemadura, petza tajat patza, herida por herida, jaburá tajat jaburá y contusión por contusión. Explica Rashi, kviá tajat kviá, quemadura por quemadura. Esto se refiere a una quemadura que es causada por fuego. Hasta este versículo, entonces la Torá habló acerca de lesiones que ocasionan la disminución del valor monetario de la víctima. Pero ahora se trata de lesiones que no disminuyen su valor, ¿ok? Sino únicamente provocan en la víctima dolor. La persona sufre por eso. Por ejemplo, si una persona quemó a otro en las uñas con un asador, en este caso, a fin de terminar el pago de compensación que tiene que hacer a la víctima, si evalúa la cantidad de dinero que una persona como ella desearía recibir en cambio a sufrir este mismo dolor. Es diferente porque no se trata en el mercado, no hay una disminución de valor por eso. Pero la persona sufrió. Y una herida es una lesión que saca sangre. Y después dice Jaburá, es una lesión que acarrea la coagulación de la sangre. Coagulación de la sangre, de tal modo que no fluya fuera de la carne. Bueno, distintos tipos de daños, o sea, tendría que pagar de distintas maneras. Todo esto obviamente aquí está mencionado muy en breve. En el Talmud vemos una explicación mucho más extenso de todas estas leyes y cómo deben funcionar. En general, la Torah escrita es muy conciso, muy breve, y es la semilla de la ley, pero realmente es difícil poder concluir la ley exacta solamente leyendo el versículo. Tienes que entrar en la profundidad. V'chiyake ish et ein avdo et ein amato v'shichata. Si un hombre hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo lesiona, la chofshi yishalchenu tachat eino, lo pondrá en libertad a cambio de su ojo. O sea, si lo hace un sirviente lo mismo, entonces lo tienes que liberar por eso. V'im shen avdo o shen amato yapil lachavshi yishalchenu tachat shino. Y se hace caer un diente de su siervo o el diente de su sierva, lo pondrá en libertad a cambio de su diente. O sea, por hacer eso, tiene que liberar a la persona. Fíjate la protección que la Torah da a las personas. Ok, con esto terminamos el tema de los sirvientes. Ahora la Torah va a hablar de animales. Es la responsabilidad de una persona cuidar a sus animales. Hoy en día
las mascotas son típicamente un perro, quizás un gato, pero en otras épocas era muy común. Las personas trabajaban en el campo y tenían vacas, tenían toros, tenían todo tipo de animal. Caballo. Y obviamente tiene que cuidar tus animales y también conocer la personalidad de cada animal. Porque como vamos a ver, hay animales que son, digamos, mucho más agresivos, y una vez que se establece que un animal es agresivo, de hecho, el pago que tendría que hacer uno para ese animal es mayor a que uno tiene, digamos, la hazaká, o sea, que hasta ahora nunca ha hecho un daño mayor a ninguna persona. Es más sumiso, exacto. Entonces, eso es lo que dice a continuación. V'chiyigach shor et ish o et isha vamet. Si un toro cornea a un hombre o una mujer y muere, sakol yisakel ashor velo yachel et besaro ubal hashor naki. Dice, el toro será apedreado y su carne no podrá ser comida, y el dueño del toro quedará libre. O sea, no es el caso que tienes que matar al dueño, ¿no? No tanto matar, pero tienes que pagar algo que valga la pena. Que mató una persona. Sí hay un pago, pero ya vamos a ver que la diferencia del pago, si es la primera vez que ocurrió o si ya lo ha hecho 3 veces, es diferente. En la primera vez tiene que pagar lo que se llama Hatzi Nezek, la mitad del daño. Pero cuando lo hace 3 veces, se paga Nezek Shalem, completamente, totalmente. ואם שור נגחו מתמול שלשום והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אישה, השור יסכל וגם בעליו יומת. Pero si el toro era corneador desde ayer y anteayer y ya se le había advertido a su dueño, pero este no lo había guardado y mató a un hombre o una mujer, el toro será apedreado y también su dueño morirá. Porque es considerado como él no cuidó su animal y mató a una persona. Él tiene responsabilidad. Dice Rashi, Vegam ba'alav yumat, y también su dueño morirá. Rashi explica, a manos del cielo. No es que el Betín, el tribunal, lo mata, sino Hashem, Dios, lo va a sacar de este mundo. Se podría haber pensado que su dueño debe morir a manos del hombre. Para descartar esa hipótesis, el versículo declara con respecto al asesino, ciertamente morirá el heridor, es un asesino, lo cual infiere que por asesinato que él mismo haya cometido, tú deberías sentenciarlo a muerte, pero no puedes sentenciarlo a muerte por un asesinato cometido por su toro. Pero en ojos de Dios, esta persona merece la muerte por su falta de responsabilidad en el caso. A veces lo tomamos a lo ligero, ay, fue un error, pero después de que había hecho esto 3 veces, y ya tiene ese, digamos, está establecido como un animal agresivo que ha hecho esto, entonces el dueño tiene que tomar cartas al asunto. Responsabilidad. Tiene que asumir la responsabilidad. Im kofe yushat alav venatan pidion nafsho kechol asher yushat alav. Dice, cuando se evalúa un rescate contra él, pagará el rescate de su vida conforme a todo lo que fuera evaluado. ¿Ok?
En otras palabras, tienes que pagar a la víctima, o sea, a los herederos de la víctima, también el valor de lo que era, o sea, también él tiene una responsabilidad también financiera con la víctima. O ben yigach o bat yigach kamishpat hazeh yehaseh, ya sea que haya corneado a un niño o una niña conforme a esta ley, será hecho. Im eved yigach ashor o ama, kesef 30 shkalim yiten ladonav, vashor yisakel. Si el toro cornea a un siervo o a una sierva, 30 ciclos de plata pagará a su dueño y el toro será apedreado. Okay, esto es la ley del animal. Hay un tratado en el Talmud que se llama Baba Kama, que en realidad todo lo que hemos leído acá es la semilla de ideas que son muy, muy amplios y muy discutidos, y realmente se puede concluir muy poquito de leerlo directamente en la Torá. Pero hemos visto la semilla de la ley. Pero la verdad que requiere mucho, mucho contexto y mucho entendimiento que va más allá de nuestra posibilidad de entrar ahora. Luego, hay otra forma en que uno puede dañar, que eso se llama a través de abrir un hueco en la tierra, un pozo. Entonces, también la persona tiene que asumir la responsabilidad si crea un prejuicio, o sea en una zona pública. Si alguien abrió, entonces es su propio pozo, o sea, él tiene que asumir esa responsabilidad. Ojo, la Torah habla de un pozo, pero bajo esta norma también es cualquier otra situación de peligro que uno puede crear en un espacio público. Se usa el caso más común, pero hay muchas maneras en que uno puede crear un peligro en un sitio público y otra persona se puede dañar, hasta puede morir por eso. Y a continuación la Torah habla de esto: V'chiftach ish bor o yichre ish bor velo yichasenu v'nafal shama shor o chamor. Dice, si un hombre abre un foso o si un hombre cava un foso, o sea, en un caso el foso existía pero estaba cubierto y él lo descubrió. En otro caso, él mismo fue quien abrió el foso y no lo cubrió, y cayó allí un toro o un asno. Entonces dice, Baal habor yishalem kesef yashiv lebaalav amet yelo. El dueño del foso pagará dinero, tiene que restituir al su dueño, el dueño de este animal, y el cadáver será para él. O sea, él tiene que pagar el valor completo del animal que murió por su culpa, pero sí puede quedar con el cadáver porque el cadáver tiene valor. Vechi yigov shor ish et shor re'eu vamet umachru et ashor achai vechatzu et kaspo vegam et hamet yechetzun. Dice, si el toro de un hombre ataca el toro de su prójimo y muere, venderán el toro vivo y dividirán su dinero, y también el cadáver dividirán. O no da kishor nagahu mitmol shilshom velo yishmerenu ba'alav shalem yishalem shor tachat ashor v'amet yelo. O si era sabido que era un toro corneador, otra vez ya se sabía, porque desde ayer y anteayer significa 3 veces había hecho esto, pero su dueño no lo había guardado, ciertamente pagará toro por toro y el cadáver será para él. Entonces, de nuevo, aquí también hay Rashi muy largos y explicativos, que no hemos leído todos estos. Pero de nuevo, esto es otro de los temas que habla en el Talmud con mucho, mucho lujo de detalle. Y recuerda que todos estos ejemplos
son una pequeña semilla del cual se entiende grandes normas y reglas en las leyes de los daños. Dice que Ignov Shor Ish Shor Ose Utvacho o Mecharo Chamisha Baka Yishalem Tachat Ashor Va'arbat Son Tachat Ase. Si un hombre roba un toro o una oveja y lo degüella y lo vende, o sea, lo prepara para comer, ¿no? No desaparece. 5 reses pagará a cambio del toro y 4 ovinos a cambio de la oveja. Sale caro. Entonces, Rashi explica así. Aquí hay un Rashi muy bonito. ¿Qué es esto? ¿Por qué en un animal 5 veces y en otro animal 4 veces? O sea, ¿por qué? Entonces, no. Dice, Rabbi Yohanan ben Zakkai dijo, al enunciar esta ley, Dios tuvo piedad del honor de los seres humanos. Por el robo de un toro que camina sobre sus patas y a través del cual el ladrón no se humilló cargándolo sobre su hombro al robarlo, tiene que pagar 5 veces. Pero por una oveja que tuvo que cargar sobre su hombro, 4 veces. el ladrón paga solamente 4 veces. ¿Por qué? Porque ya pagó algo, porque fue humillado a través del animal cuando lo robó. Por su parte, Rabbi Meir dijo, ven a ver qué tan grande es el poder del trabajo. Por el robo de un toro al cual el ladrón provocó que cesara de su trabajo, el ladrón debe pagar 5 toros. Pero por una oveja la cual no hizo cesar de su trabajo, el ladrón solamente deberá pagar 4 ovejas. 2 opiniones, ¿por qué la diferencia entre uno y otro? Según la opinión de Rabbi Yohanan ben Zakkai, significa que aun cuando una persona actúa mal, bueno, igual sigue siendo una persona, igual está creado en la imagen y semejanza divina, y algo se le considera también, tiene que pagar, pero pagar un poquito menos porque ya pagó con la humillación. Ahora dice, Veji im b'machteret imatzeh ganav vehukav hamet ein lo damim. Dice, si el ladrón fue sellado en un túnel y es herido y muere, no habrá culpa de sangre para él. En b'machteret, el ladrón, dice, es decir, mientras cavaba un túnel para meterse clandestinamente en una casa, ein lo damim, no habrá culpa de sangre por él. Esta expresión quiere decir que el matarlo no será considerado un asesinato, pues es como si el ladrón ya estuviera muerto. En este versículo la Torá enseña que si alguien viene contra ti para matarte, debes adelantar y matarlo primero. Y en cuanto a este ladrón, sin duda alguna venía con el propósito de matarte, puesto que él sabía desde el principio que ninguna persona puede contenerse y quedarse quieta cuando ve que le quitan su dinero en su presencia. Por consiguiente, el ladrón viene con la idea que si el dueño de la propiedad se le enfrenta, lo matará. Entonces, esto es un principio importante, que es la defensa, o sea, propia, que uno tiene el derecho de defenderse, no solamente el derecho, sino el deber. Pero hay un término aquí interesante, que ya al hacer esto, entonces es como si la persona mismo se mató a sí mismo, porque él entendía muy bien en qué se estaba metiendo, y sabía de que si va a encontrar con el dueño de esa casa, entonces él va a reaccionar. Él mismo puso su vida en peligro. Entonces la Torah dice, en este caso no hay culpa de sangre, eso no es un asesinato, eso es defensa propia. Im zorcha hashemesh alav damim lo shalem yishalem ein lo v'nimkar begneivato. Dice,
pero si el sol brilló sobre él, habrá culpa de sangre por él, ciertamente él pagará, y si no tuviera, será vendido por su robo. ¿Ok? Entonces dice, si es muy claro que no vino a matar, ¿ok? No fue el caso, entonces si lo matas, sí es considerado un asesinato. Intención. Exacto. Si ves a alguien que claramente no tiene esa intención y lo matas, sí eres responsable. Entonces hay que fijar, el tribunal después tendrá que investigar y fijar si de verdad esta persona era de verdad una amenaza a la vida de las personas que estuvieron en la casa. Y de acuerdo a esto es la forma de decidir cómo es el castigo que da a la persona que actuó. Esto no es fácil determinar, son casos muy difíciles. ¿Cómo sabes? De hecho, yo creo que en Estados Unidos hubo un caso no hace mucho de una persona en el metro que, digamos, estaba actuando de forma agresiva y una persona presente lo actuó y en actuar lo mató. Y entonces hubo todo un caso de decidir, pero más o menos la idea ahí es determinar si esta persona realmente Era un peligro. o sea, era un peligro o representaba un peligro de muerte, y realmente de esto depende cuál es la ley para la persona que actuó. No es fácil, es algo bien difícil. Pero si es claro, había aquí una cuestión, digamos, de peligro, entonces en ese caso sí no es considerado un asesinato. Dice, im himatze timatze biado agneva mishor ad chamor atze chaim shnayim yishalem. Si el robo fuese hallado en su poder, ya sea un toro, un asno, una oveja vivos, pagará el doble. O sea, si se recupera lo que la persona robó, entonces tiene que pagar, o sea, hay una multa contra la persona, no solamente de devolver lo que robó, sino que tiene que pagar el doble. De nuevo, quiero aclarar que todo lo que hemos leído es muy discutido y muchísimas leyes salen de estas palabras que leímos hoy, pero por lo menos pudimos leer, o sea, la semilla de la idea. Con eso terminamos el Chumash de hoy.